Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el siguiente examen. Selectividad Química de Madrid, del año 2019, examen de julio, opción B. Antes de hacerlo, recomiendo que veáis este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, en el cual podéis ver en formato PDF los exámenes que colgamos en el canal. Y empezamos a leerlo. El primer ejercicio dice, para cada una de las siguientes moléculas, trifluoruro de boro o clorometano, A dibuje sus estructuras de Lewis, que aquí las tenéis una y otra. Justifique el número de pares de electrones enlazantes y el de pares libres del átomo central. Bueno, podríamos empezar viendo las configuraciones electrónicas, las promociones electrónicas, las hibridaciones, etcétera, o usar alguna fórmula que hay por ahí, pero yo creo que no merece la pena. Aquí, como vemos, el boro tiene 3 electrones de valencia, en la capa de valencia, comparte los 3 y por lo tanto el número de pares de electrones enlazantes son 3 y de no enlazantes ninguno, aquí no hay nada. Mientras que en el carbono hay 4 pares de electrones enlazantes y ninguno no enlazante. B justifique el número de pares, ya lo hemos hecho. C dibuje e indique su geometría molecular, aplicando el teorema de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Bueno, esa teoría lo que dice es que estos pares de electrones, todos los que haya, aquí hay 4 y aquí hay 3, se separan lo máximo posible. Para separar lo máximo posible 3, forman esta geometría triangular plana, ángulos de 120 grados. Estos 3 enlaces con momentos dipolares se anulan entre sí. Se anulan los momentos dipolares de los enlaces, claro. Y por lo tanto, la molécula será apolar. 4 enlaces, ¿cómo se separan lo máximo posible? Pues no es de esta forma, es de esta de aquí. Es mediante una estructura tetraédrica. Y los momentos dipolares de estos 4 enlaces no se anulan entre sí. La molécula no es simétrica. Fijaros que aquí hay un cloro y aquí hay 3 hidrógenos. Por lo tanto, los momentos dipolares no se anulan y la molécula será polar. Bueno, aquí lo tenéis escrito también más abajo, lo podéis leer con detenimiento. Y yo paso a hacer el segundo ejercicio. El dióxido de nitrógeno se obtiene mediante la reacción exotérmica BLAM, esta de aquí. Se introduce en una presión, en una temperatura y justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. La cantidad de NO2 formado es menor al disminuir la temperatura. Verdadero. Al disminuir la temperatura, la reacción se desplaza hacia donde sea exotérmica. Me están diciendo que es exotérmica, por lo tanto se desplaza hacia la derecha y se produce más NO2. Por lo tanto, ya digo que sería verdadera. B. La oxidación está favorecida a presiones altas. También es cierta. A presiones altas el equilibrio se desplaza hacia la derecha porque hay menos moléculas gaseosas. Aquí hay 2, mientras que a la izquierda hay 3. C. Debido a la estequiometría de la reacción, la presión en el reactor aumenta a medida que se forma NO2. Falsa. A medida que se forma NO2, desaparecen los de la izquierda. Aparecen 2, desaparecen 3 y por lo tanto la presión disminuye. Y D. Un método para obtener mayor cantidad de dióxido de nitrógeno es aumentar la presión parcial del oxígeno. Verdadera. Si aumentamos la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno, el equilibrio se desplaza eliminando ese oxígeno y por lo tanto yéndose hacia la derecha. Y vamos a pasar a hacer el 3. El problemático es el 4. Luego lo explico. Bueno, aquí este es de teoría pura y dura. Aquí tenemos una serie de compuestos que nos digan que los escribamos. Bueno, os dejo unos segundos para que podáis leerlo. Y yo paso a hacer el 4. Podéis pausar el vídeo, evidentemente. Y hacemos el 4. El que tiene un detalle que puede complicarlo. Bueno, lo voy explicando. Lo leo. Se dispone de 100 mililitros de una disolución que contiene 0,194 gramos de cromato de potasio, a la que se añade 100 mililitros de otra disolución que contiene iones plata. No nos dice cuánta plata hay. Considere que los volúmenes son aditivos, es decir, que se va a formar una disolución de 200 mililitros. Calcule la concentración inicial expresada en molaridad de iones cromato presente en la disolución antes de que se alcance el equilibrio de precipitación. ¿Pero cuándo? ¿Antes de mezclar las dos disoluciones o después de mezclar las dos disoluciones y antes de que se establezca el equilibrio de precipitación? Yo he optado por esta segunda posibilidad. Este problema lo he tratado de buscar en varios sitios y la mayoría de los autores eligen mi misma opción. Aquí ponen un 0,2. Algunos ponen un 0,1 porque calculan la concentración de iones cromato antes de la mezcla de las dos disoluciones. Después de la mezcla tendrá esta concentración que es 0,005 molar. Y se establece este equilibrio.
Vamos al apartado B, el problemático. Dice, determine la solubilidad de la sal formada en moles litro menos 1 y en gramos litro menos 1. Y muchos de los autores lo que hacen es calcular la solubilidad de esta sal como si fuera en agua pura. Pero no estamos en agua pura, estamos en una disolución que tiene esta concentración de iones cromato. Y por lo tanto la concentración de iones plata no será el doble que la concentración de iones cromato. Será diferente. Y por lo tanto yo aquí voy a poner caso S, concentración de plata al cuadrado, concentración de cromato. Pero la concentración de cromato es 0,005. Y la concentración de plata no la conozco. Pues pongo 2S al cuadrado. Despejo S, la solubilidad, y me da 9,75 por 10 elevado a menos 6 molar. Multiplico por la masa molar para calcular la solubilidad en gramos por litro. C. Calcule la concentración mínima de plata positiva necesaria para que precipite la sal. Fijaros que la concentración de plata es 2S, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta cantidad por 2. 1,95 por 10 elevado a menos 5. Y por último, si a una disolución que contiene la misma concentración de sulfato que de cromato se le añade plata, justifique sin hacer cálculos qué sal precipitará primero. Bueno, pues la que tenga una menor constante de solubilidad, que es en este caso el cromato de plata. Ya digo que he dudado bastante y si hacerlo como la mayoría de los profesores, que lo único que hacen aquí es poner 2S, S y calcular S. Pero yo creo que eso estaría bien para calcular la solubilidad en agua pura. ¿De acuerdo? En agua pura. Pero aquí no tenemos agua pura, tenemos una disolución que tiene esta concentración inicial de iones cromato. Bueno, de todos modos, si tenéis dudas, pues consultarlo con vuestros profesores, cómo lo hacen ellos, cómo lo hago yo, y bueno, y decidir. Vamos a hacer el 5. Se preparan 250 ml de una disolución acuosa de ácido acético cuyo pH es 2,9. Calcule la concentración inicial del ácido acético. Bueno, el ácido acético lo simplificamos de esta forma. Se disocia así, así. C por alfa, C por alfa, C por 1 menos alfa. Estas serían las concentraciones que habría en el equilibrio. Si el pH es 2,9, puedo calcular la concentración de ion hidronio y resulta ser 0,00126. Caso A, este valor, concentraciones, productos, reactivos, estos dos son iguales y conozco todo menos C. C sería la concentración inicial del ácido acético y resulta ser 0,09 molar. B. Obtenga el grado de disociación del ácido acético. Bueno, la concentración de iones hidronio, que la conozco, es igual a C por alfa. Y ya conozco C. Pues despejo alfa y resulta ser 0,014. Evidentemente siempre está entre 0 y 1. Pero los ácidos débiles, como este, 1,8 por 10 elevado a menos 5, estará bastante más cerca del 0 que del 1. Bueno, estos dos apartados son liosillos. C. Determine el volumen de ácido acético de densidad tal que sea necesitado para preparar 250 ml de la disolución inicial. Aquí también tuve un problema de comprensión del enunciado. Fijaros que yo puedo calcular el número de moles de ácido acético, molaridad por volumen. Molaridad que la he calculado antes por el volumen que me dice. Y estos son los moles de ácido acético. Puedo calcular la masa de ácido acético, que es 1,35 por gramos de ácido acético. ¿Y dónde tuve el error? En la densidad. Cuando me daba la densidad del ácido acético, fijaros que dice el volumen de ácido acético de densidad tal. Yo asumí, porque casi siempre lo que dan, que esta era la densidad de una disolución de ácido acético. Pero no es la densidad de una disolución de ácido acético. Es la densidad de ácido acético puro, en principio. Y por lo tanto ya lo único que tengo que hacer es aplicar la ecuación de la densidad. Densidad igual a masa partido volumen. Despejo el volumen. Conozco la masa de ácido acético, la densidad de ácido acético y me da 1,17 mililitros. Y leemos el apartado D. Si a la disolución inicialmente preparada se le adicionan otros 250 mililitros de agua, calcular el nuevo valor de pH. Bueno, si la concentración antes era 0,09, pues ahora será la mitad, 0,045.
la constante K sub A, calculo, como antes, la concentración inicial de ácido acético, que resulta ser 0,045. Calculo la concentración de iones hidronio, esta la conozco, 0,045. Desprecio esta cantidad con respecto a 0,045, puesto que va a ser bastante más pequeño. Fijaros que es 0,0009, mucho más pequeña. Y cuando la conozco, calculo el pH, 3,05. Y no sé si estaba ya listo. Exacto, este ya otro examen, que lo podéis ver en el blog, pero que en este vídeo, pues evidentemente ya no lo voy a incluir. Bueno, si sois alumnos del curso 2020-21, cuando hagáis la selectividad, si queréis, me lo hacéis llegar en un comentario. Yo os doy mi correo electrónico, me mandéis el examen, lo resolvemos y lo colgamos. Y nada más. Suerte y hasta otra.